Asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. Algunas observaciones sobre esta ley. Yo tengo que decir que lo que mayor tranquilidad me ha dado es escuchar los ejemplos que ha puesto el asambleísta Mauro Andino respecto del papel que para el país y para el continente ha jugado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos ha citado los casos de personas desaparecidas, torturadas, retenidas injustamente por el Estado, de personas a las que el Estado ha perjudicado cuando no ha desaparecido. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegaron los casos de Consuelo Benavides, de los hermanos Restrepo, el caso de Sarayaku, el caso Suárez Rosero contra el Ecuador, que fue el primer caso en que un testigo vivo compareció a la Corte. Y en ninguno de esos casos, señor presidente, creo que la Corte haya tomado una resolución o porque la Comisión está en Washington o porque la Corte está en Costa Rica. Creo que es muy importante que empecemos a reconocer el papel que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha jugado para el país y para el continente en las últimas décadas, porque algunos discursos oficiales, señor presidente, pretenden cuestionar cuál es exactamente la línea política de la Corte con lo importante que la Convención Americana ha sido, el Sistema Interamericano, la Comisión y sus sentencias. En ninguno de estos casos que ha referido el asambleísta Andino, pues se han perjudicado los intereses del Estado a nombre de pretensiones extranjeras o de ningún tipo de imperialismo. Me parece que eso es absolutamente importante tenerlo en nuestros registros, en nuestras memorias y hacerlo parte de nuestro debate legislativo. Como bien dice el asambleísta Andino, tenemos casos en el Ecuador, el propio caso en que la Corte sentenció al Ecuador por la detención ilegal, la tortura del ciudadano francés Daniel Tibi. En esa sentencia, la Corte señala como una de las responsables a la jueza Angelita Albán, que ya existiendo la sentencia en contra del Ecuador, fue de todas formas nombrada como magistrada de la famosa Pichicorte. Creo que de estas cosas hay que hacer memoria y han estado bien traídas al debate en esta mañana. Algunas observaciones, presidente. Coincido en que el informe todavía tiene algunos problemas alrededor de la técnica jurídica por el tipo de recurso que sería, pero que también ha mejorado muchísimo desde el informe para primer debate. Para mí, una de mis principales preocupaciones está en el capítulo que se refiere al llamamiento en garantía con fines de repetición. Este no es un juicio de repetición, se está hablando de un procedimiento previo en un juicio de reparación que podría crear confusiones y que no creo que sea necesario que esté incorporado en la ley. Me preocupa también, señor presidente, que entre los principios que rige el ejercicio de la acción de repetición se encuentre el principio de moralidad en el artículo 2 de la ley. ¿Qué se entiende por ese principio? No existe en la Constitución ni en otros documentos qué es exactamente el principio de moralidad en la administración pública. Creo que hay que dejar fuera de discusión que el Estado es responsable de sus actos, aun cuando el funcionario no actúa con dolo o con culpa. El Estado debe responder, pero solamente puede repetir en los casos en los que el funcionario ha provocado el daño con dolo o con culpa. Que no quede duda respecto de esto, el Estado es y debe ser siempre responsable por lo que hace. Si corresponde o no la repetición, ya dependerá de que exista culpa o dolo. Creo, señor presidente, lo dije en la comisión, espero que el asambleísta Andino esté todavía dispuesto a considerarlo, pero me parece que algo de lo que deberíamos tratar en esta ley son los montos de las indemnizaciones. Porque el momento en que el Estado se compromete a pagar un determinado monto o indemniza con un determinado monto, ¿cuáles son los parámetros que utiliza? Uno podría pensar que el sentido común al menos sirve para hacer comparaciones, pero creo que de nuestra experiencia ya tenemos claro que eso no existe. Con sentencia condenatoria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca ha ordenado el pago de cantidades ni cercanas a las que el Estado ecuatoriano estuvo dispuesto a llegar en transacciones amistosas en los casos de Consuelo Benavides y de los hermanos Restrepo, por ejemplo. Y no estoy cuestionando la responsabilidad del Estado en lo absoluto, solamente estoy tratando de preguntarme de dónde sacamos los montos de las indemnizaciones. Y eso cabe para cuando las indemnizaciones las paga el Estado y también para cuando las indemnizaciones las paga un particular. Permítame poner un ejemplo, señor presidente. Cuando el Estado ecuatoriano se vea obligado a indemnizarle o al señor Palacio o a la Compañía del Universo por la desproporcionada sentencia
ahora tendremos que decir presuntamente escrita por el juez Paredes. Para repetir contra el juez Paredes o contra quien quiera que sea, ¿qué funcionario público va a poder pagar una cantidad así? ¿De verdad vamos a poder recuperar para el Estado un monto de esa naturaleza a la que la responsabilidad de un funcionario nos ha condenado? Cuando en 6 o en 8 años, señor presidente, este Estado deba indemnizar a decenas o al menos a miles de empleados a quienes les han convencido que la renuncia puede ser voluntaria. Es un problema hasta idiomático. ¿A quién podremos cobrarle el monto que sumen los miles de esas indemnizaciones? Yo creo que también debemos plantearnos algunas cosas respecto del sentido común en los montos, que es algo que no lo hemos conocido últimamente. Debo decir, señor presidente, cuál es mi principal preocupación sobre la ley. Coincido con lo que aquí han dicho algunos asambleístas. Probablemente la ley no es indispensable para poder ejercer la repetición. Existe ya un procedimiento cuando hay error judicial en el Código Orgánico de la Función Judicial, sin necesidad de que exista esta ley. Solamente en aplicación de la Constitución ya podríamos hacerlo, pero es interesante que se discuta la responsabilidad de los funcionarios sin llegar a extremos que conviertan al servicio público en algo de lo que nadie quiera intervenir por las potenciales persecuciones posteriores. Creo que eso es algo que deberíamos tratar de aclarar en la ley. La intencionalidad, la forma en la que pueda ser usado, me preocupa. Quisiera no... Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Quisiera no ser exagerada respecto de esto, pero me parece que hay ejemplos suficientes que hoy conocemos que nos permiten pensar en qué casos podrían o no usarse este tipo de legislaciones, y que por eso hay que pensárnoslo bien si es que estamos decididos o no a aprobar un proyecto así. Para terminar, señor presidente, de nuevo, mi mayor preocupación en el capítulo que se refiere al llamamiento en garantía con fines de repetición, pero mi mayor preocupación política en cuáles son los potenciales usos de este tipo de acciones, de nuestra experiencia, y la mayor alegría respecto de este debate, que reconozcamos el papel que el sistema interamericano ha jugado para el continente y para el Ecuador.